Desde el 15 de octubre y hasta junio de 2020, la línea 3 del Metrobús tendrá trabajos de ampliación. Por estas obras, la avenida Cuauhtémoc desde Metro Etiopía hasta División del Norte registrará confinamientos en sus carriles centrales, por lo que el gobierno capitalino exhortó a los automovilistas que circulan por esta importante vialidad a utilizar los carriles laterales. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, la ampliación contempla 4.7 kilómetros de extensión sobre Eje 1 Poniente en sus tramos Cuauhtémoc, Calzada México-Coyoacán, entre Eje 4 Sur Xola y Circuito Interior Río Churubusco. A la línea 3 se agregarán 7 nuevas estaciones: Luz Aviñón, Eugenia, División del Norte, Miguel Lauren, Zapata, Popocatépetl y Hospital Joco, con lo que en total sumarán 40 estaciones a lo largo de 19.87 kilómetros. Muy bien, buen proyecto, porque eso hará que haya más flujo de personas y avance más hacia el sur inclusive, porque es un problema. Perfecto, porque es una oportunidad más que tenemos los habitantes para transportarnos más rápidamente y más seguro. Para este proyecto, el gobierno capitalino destina 459 millones de pesos que se traducirán en 230,000 viajes diarios. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.